¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica. Esta edición AM comienza a partir de ahora, 8 de la mañana, con un minuto. Vamos a revisar juntos los temas más importantes del día. Gracias por estar con nosotros en nuestra transmisión multiplataforma de CNN Chile para cada mañana. Y vamos a partir, como siempre, con los indicadores del día. Estos son los números con los que arranca esta jornada después de un día lunes que en el mercado local tuvo una tendencia más bien negativa, con una caída fuerte ayer en la Bolsa de Comercio de Santiago, una corrección de 1,8% en el indicador selectivo local, que quedó nuevamente al borde de los 8.000 puntos que marcan ese límite, una frontera técnica, con una caída fuerte en el caso de las acciones de SQM en su serie B, que cayó más de 5,3%, las acciones de Security más de 4,2%, por otro lado el retailer SMU cayó un 3,2% y Socobesa un 2,94%, solo por mencionar algunos de los papeles más castigados en la jornada de ayer, donde las transacciones se concentraron precisamente en algunos de estos papeles. Los de SQM, los de Cencosud, por otro lado, aparecen como algunos de los más transados. El precio del dólar en este contexto y en la antesala también de lo que resuelva el Banco Central hoy día. Hay reunión de política monetaria, concluye esta reunión de 2 días y podría venir un recorte de tasa. Bueno, en ese contexto, el dólar llegó a los 967 pesos en la sesión de ayer. Y para hoy día la UF tiene un valor de 39.194 pesos. Ahí los 3 datos con los que estamos partiendo entonces esta edición de Agenda Económica M a nivel local. Veamos qué está pasando afuera también. Echamos un vistazo a los indicadores internacionales más importantes en una jornada en la que el mercado europeo en particular ha tendido al alza y pareciera que procesa de manera relativamente favorable también los acuerdos alcanzados entre la Unión Europea y Estados Unidos. En Londres, por ejemplo, hasta ahora subiendo, Alemania también, más temprano hubo ganancias en la bolsa china, mientras que en Wall Street ayer la sesión cerró con un alza de solo 0,02% en un día bien plano. Por otro lado, el cobre está a esta hora en $5,62 la libra, y tiende también a retroceder, pero muy poquito respecto a la sesión de ayer. Y por otra parte, el petróleo está llegando a los $66,68 la libra. Así entonces, algunos datos en materia internacional que revisamos a esta hora de la mañana. Nos vamos a revisar ahora las portadas de los medios nacionales e internacionales. Vamos a echar un vistazo por algunos de los temas que marcan la pauta de esta jornada. Comenzamos primero con Diario Pulso para revisar, el Mercurio. Bueno, vamos con Pulso entonces, nos quedamos con lo que tenemos ahí en pantalla para revisar lo que va a ocurrir en esta edición impresa. Y destaca Pulso el proyecto para pymes y el análisis que han hecho algunos expertos sobre este tema. Alertan por mayor complejidad tributaria y los gremios ya se dividen frente a lo que eso puede significar. Lo destaca Diario Pulso en su titular. Recordemos que esto tiene que ver con un proyecto presentado por el gobierno en esta materia y donde ya hay varias críticas. Muchos plantean que las pymes podrían quedar, expertos, analistas tributarios, que podrían quedar en peor situación en algunos casos respecto a lo que ya existe al día de hoy. Lo destaca así Diario Pulso. Por otra parte, seguimos bajando y nos vamos a revisar otro de los titulares. Mercado apuesta que el Banco Central retomará la baja de tasas este martes tras una pausa de 6 meses, lo destaca Diario Pulso. Hoy día concluye esta reunión, ya vamos a estar revisando incluso parte del análisis y las declaraciones que se han hecho en torno a este tema, pero el mercado está apostando por una rebaja en la tasa de interés y esa sería una noticia en toda regla porque llevamos 6 meses con los niveles de la tasa de interés sin modificaciones. El Consejo ha previsto mantenerla en estos 5 puntos base. Hoy día vendría un recorte. ¿De qué magnitud? De un cuarto de punto, 25 puntos base, llevándola a un 4,75%. Si se concreta, este sería el nivel de tasa más bajo en 3 años. Los antecedentes y el análisis lo revisamos en minutos. Por otro lado, en noticias de negocio, LATAM Airlines gana casi $600 millones en junio. O sea, a junio, digo, en el primer semestre. Vuelve a mejorar así las proyecciones. Y por otra parte, amplio apoyo técnico a la propuesta de Osvaldo Macías de modificar el gobierno corporativo en la Superintendencia de Pensiones. Lo destaca Pulso en su edición de hoy.
Seguimos revisando otros temas de este martes 29 de julio. Ahora sí vamos a ir al diario El Mercurio y ponemos el foco en lo que está ocurriendo con la negociación arancelaria, probablemente uno de los temas más importantes de esta semana a nivel local. Recordemos que los equipos técnicos de la SUBREI, la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, Económicas Internacionales, está en Estados Unidos negociando directamente con su contraparte del gobierno norteamericano los posibles nuevos acuerdos arancelarios. Bueno, los exportadores rebaten al gobierno, dice El Mercurio, y afirman que será una mala noticia si es que Estados Unidos confirma estos aranceles contra Chile, es lo que destaca en ese sentido el diario El Mercurio, y recoge ahí la visión de distintos sectores productivos que dudan de la conveniencia de un nuevo escenario arancelario, considerando que hay un TLC que está vigente, considerando también que la posibilidad de que se establezca un nuevo arancel va a impactar a distintas industrias, salmoneras, frutícolas, entre otras. Eso es lo que se analiza entonces en esta crónica. En Cancillería dicen que una tasa de 10% sería relativamente positiva. Eso fue lo que dijo Alberto Van Claveren esta semana, y por eso entonces es que se plantea esto como una suerte de contraposición entre la visión que tienen en ese sentido las empresas o los sectores productivos chilenos y los gremios y el gobierno, que en todo caso no descarta la posibilidad de obtener un mejor resultado. De todas maneras, esto podrá traer algunas consecuencias, lo destaca así el diario El Mercurio. Y a propósito de estas negociaciones arancelarias que ha abierto Donald Trump, nos vamos al diario El País de España. En su sección 5 días, que es el suplemento económico, hace un detalle de cuáles son los sectores que se verían afectados por los nuevos aranceles que se van a establecer en los envíos europeos a Estados Unidos. Del automóvil al acero, el lujo o el campo, las empresas viven los aranceles entre la resignación y el miedo, dice el diario El País de España, que notará el golpe en la industria alimentaria, considerada indispensable al mercado estadounidense. Lo destaca el diario El País, que recoge también las críticas de algunos sectores empresariales norteamericanos a este nuevo arancel estadounidense al 15%. Los detalles que trae el diario El País para hoy. 8:08. Bueno, nos vamos a profundizar precisamente en este tema, en estas negociaciones que están en curso, sin novedades hasta ahora de ese proceso de conversaciones entre los equipos representantes chilenos que están en Washington en el desarrollo de estas conversaciones con sus contrapartes norteamericanas para poder acordar un nuevo marco arancelario. A pesar de que hay un tratado de libre comercio, sabemos que Donald Trump, con el anuncio que hizo, situó un nuevo escenario desde el punto de vista de las relaciones comerciales entre ambas partes, y por lo mismo entonces se encuentran en curso estas negociaciones en el más absoluto hermetismo. Desde Cancillería, desde la SUBREI, no se ha planteado ni ha surgido absolutamente ningún antecedente sobre lo que puede significar esta negociación y cuál podría ser el resultado o los puntos que son más importantes dentro de esta conversación. Lo que sí está claro, han dicho desde la SUBREI, es que el proceso ha ido llevándose por los canales oficiales en un proceso que está bajo acuerdo de confidencialidad y que se ha desarrollado en las oficinas de la USTR allá en Estados Unidos. Finalizó la primera jornada en esta segunda ronda de conversaciones y en ese contexto la subsecretaria de Relaciones Económicas e Internacionales, Claudia Sangüesa, ya adelantaba cómo iban estas conversaciones. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo ayer la subsecretaria desde Washington. Estamos aquí saliendo del primer día de la segunda ronda de conversaciones con la Oficina Comercial del Gobierno de Estados Unidos, en donde estamos tratando distintas materias de interés que nos pueden aportar a la resolución de algunos temas, en temas de barreras arancelarias, no arancelarias, temas de comercio digital, de seguridad económica y también otras consideraciones comerciales que están en la agenda de conversaciones con la oficina del representante comercial de Estados Unidos. Esperamos que esta segunda ronda de conversaciones termine el jueves de esta semana, así que tenemos varios días de trabajo junto a los equipos de la Subsecretaría de Relaciones Económicas e Internacionales aquí en Washington, Estados Unidos. Ahí estaba entonces la declaración que enviaban desde el equipo de comunicaciones de la Subsecretaría,
con rasgos bien generales. Este jueves se espera entonces que concluyan ya estas rondas de negociaciones entre ambos países y recordemos que a partir del 1 de agosto, de acuerdo al plazo que se autoimpuso el gobierno norteamericano, deberían entrar en vigencia ya estos nuevos aranceles. Ahora, hay que diferenciar en dos grandes grupos esta negociación. Por un lado están las exportaciones generales y por otra parte va lo que suceda con el cobre y ahí hay efectos bien distintos y magnitudes también de aranceles distintos. Si nos guiamos por lo que dijo el canciller Van Claveren y la posibilidad de que Chile quede con un arancel de 10%, el canciller había dicho podría ser relativamente positivo. Claro, en un escenario donde cualquier aumento de aranceles es perjudicial, dado que Chile ya tiene un tratado de libre comercio con ese país, podríamos quedar en una posición eventualmente ventajosa frente a otros competidores. Por ejemplo, si es que Chile recibe un arancel de 10%, la industria salmonera, la industria frutícola, la de vinos, etcétera, se verían afectados. Pero si otros países competidores en esos mismos sectores de envíos de productos tienen aranceles más altos, Chile queda en una posición relativamente favorable en comparación a ellos. Pero de todas maneras las señales que se dan son perjudiciales y eso lo asumen así desde distintos gremios, precisamente de esos sectores que ven que habrá un efecto concreto producto de estas nuevas aranceles. Se da por hecho que habrá un nuevo arancel en nuestro país. Es parte de lo que se está discutiendo. Ahora, respecto a lo que sucede con el cobre en particular, bueno, eso ya es un cuento distinto porque ahí las envergaduras de los aranceles son diferentes también. En torno al 50% es lo que se podría gravar el metal rojo chileno enviado a Estados Unidos. Escuchemos qué fue lo que dijo ayer la economista jefe de Quiñenco, Andrea Tocman, sobre este punto. El mercado laboral de Estados Unidos sigue sorprendentemente resiliente, que la inflación, si bien está controlada, tampoco está en el 2% que es la meta. Hay razones para seguir esperando a ver qué impacto final va a tener en precios locales el resultado de los aranceles, porque hasta el momento lo que ha pasado es que se adelantan bastante las compras en base a evitar el aumento de costos por el arancel, lo que, como decía Kevin, está reflejándose también en el caso de los aranceles ya aplicados en reducciones de márgenes. Entonces hay un riesgo inflacionario, que es lo que hemos venido diciendo hace ya varios meses. Eso es lo que planteaba Andrea Tocman sobre el efecto que eso puede tener en la economía de Estados Unidos a nivel interno, riesgos inflacionarios, y sabemos que eso también puede ir generando entonces presiones no solo para Estados Unidos, que tienen incidencia directa allá, sino para el resto del mundo también, en la medida en que Estados Unidos pueda crecer menos producto de esa alza de precios. Vamos a escuchar también a la economista académica de la Universidad de Chile, Eugenia Andreas, en quien se refería también a los efectos que puede tener este nuevo marco arancelario para el cobre en particular en Estados Unidos, que debería comenzar a regir este viernes. Y yendo a lo de los aranceles, sí, a mí me preocupa bastante. Me parece que quizás la lectura del 50% potencial al cobre, entiendo que en el corto plazo sí, Estados Unidos no tiene capacidad de sustitución, sí, y que la elasticidad de demanda sea baja, pero en el mediano plazo me preocupan los impactos que pueda tener en términos de asignación de inversiones, ¿sí? Si estamos pensando que esto se mantenga. Puede ser que Estados Unidos eventualmente sí pueda generar las inversiones, no sé, estoy hablando 7 años, una cosa así, que puede empezar a sustituir, y eso no es menor. Bien, nos vamos a cambiar de tema, 8:14 para hablar de lo que va a ocurrir hoy con el Banco Central y las expectativas que hay en el mercado sobre el término de la reunión de política monetaria del Banco Central. Comenzó ayer, en esta ocasión duraba 2 días, concluye este martes y debería haber un anuncio, en lo que están esperando en el mercado, de un recorte de tasa en torno a los 25 puntos base. Eso significa que por primera vez en 6 meses el Banco Central decidiría retomar este camino de recorte de tasas de referencia en el mercado local, y es una señal bien importante, no solo porque quiebra esta tendencia de un semestre sin modificaciones en la tasa, actualmente está en un 5%, sino porque también se da una señal bien clara, dependiendo del mensaje y los argumentos que entreguen los consejeros, por supuesto, pero se daría una señal bien clara también respecto a cómo la inflación
parecería entrar ya en un curso de mayor control. Recordemos que el mandato constitucional del banco es ese precisamente, garantizar la cadena de pagos, estabilizar la estabilidad de los precios, y en ese sentido entonces aparece como su prioridad número uno. Si es que decide abrirse un recorte en la tasa, quiere decir entonces que el Banco Central tendría un diagnóstico bien concreto respecto a cómo la inflación ha ido encarrilándose. De hecho, se ha señalado que la inflación ha sorprendido a la baja en los últimos meses y las expectativas a diciembre de este año ya se han ido reduciendo en comparación a lo que había en el primer trimestre de 2025. Por lo mismo entonces se espera este recorte de 25 puntos base, bien digo, para llevarla a un 4,75%. Luego ya podría quedar margen para que haya otro recorte más durante el segundo semestre, pero eso habrá que verlo ya con el paso de los meses y de cómo sigue evolucionando la inflación y también la actividad económica. Escuchemos a Kevin Cowan, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, integrante además del grupo de política monetaria, que ayer hacía una recomendación en esta línea de recortar la tasa de interés de referencia. Creemos que efectivamente la evolución de la inflación, la evolución de las expectativas de inflación, la evolución del consumo y el sector no minero, todos sugieren la conveniencia de bajar la tasa política monetaria en 25 puntos base. Hacia adelante, la evolución de la política monetaria dependerá de una serie de factores, qué es lo que ocurra en el contexto global y también qué es lo que ocurra con la inflación, en particular la inflación subyacente. Bien, a las 6 de la tarde se entrega el comunicado tradicionalmente del término de la reunión de política monetaria. Veremos qué es lo que dice el Consejo, cuál es su análisis y los fundamentos también para la decisión que adopte en definitiva respecto a este tema y cómo se ve en el mercado, cómo se interpreta eso, sobre todo por el lado del tipo de cambio, donde podría haber algunos efectos. Nos vamos a ir a una pausa, son las 8:17. Volvemos de inmediato, seguimos con Agenda Económica, edición AM. Ya estamos de vuelta, seguimos en Agenda Económica AM 8:23 y vamos a hablar de un tema importante para los chilenos que están viajando a Brasil durante este 2025. Son cada vez más, de hecho en el primer semestre se registró un récord de turistas nacionales llegando a ese país y a sus distintos destinos. Más de 440.000 chilenos viajaron en los primeros 6 meses del año y para el turismo brasileño, el destino popular para los turistas nacionales empieza a transformarse cada vez en un mercado más atractivo. Por eso es interesante el lanzamiento que ha hecho la aplicación Global 66, que ha lanzado una funcionalidad que permite facilitar los pagos allá en Brasil utilizando el popular sistema Pix. ¿De qué se trata? Lo vamos a conversar con el CEO de Global 66, Tomás Berkovich, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. Hola, Seba, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por conversar con nosotros. Tomás, esta funcionalidad que ustedes han lanzado es súper importante porque facilita mucho los pagos, digamos, allá en Brasil. Cuéntanos en qué consiste primero, para quienes no conocen también lo que significa el modelo Pix allá en Brasil. Bien, Brasil lanzó hace un poco más de un año un sistema que, como tú bien dices, se llama Pix y que implica pagos inmediatos dentro de Brasil, ¿ya? Y desarrollaron un código QR que lo tienen los puestos en la playa para comprar una caipiriña, o los restaurantes, hoteles, todo. Y implica que uno puede escanear este código QR y pagar directamente. Pero eso hasta el día de hoy solo lo podían hacer los brasileños. Lo que hicimos en Global 66 es habilitar esta funcionalidad Pix también para los chilenos y para otros latinoamericanos que viajan a Brasil. ¿Cómo funciona? Es muy simple. La persona evidentemente tiene que tener la aplicación Global 66, claro, tiene que tener dinero cargado, y cuando llega a Brasil y ve este QR en cualquier comercio, escanea el código QR ese comercio y le va a debitar directamente de su cuenta. Puede ser en pesos chilenos, en reales, en dólares. Global 66 ofrece una cuenta multimoneda, entonces el usuario puede elegir desde qué moneda le debita, pero la gran gracia es que no necesita tener efectivo en Brasil, no necesita tener tarjeta, lo único que necesita es andar con su celular y Global 66. Y es súper seguro además el sistema, ¿no? Porque Pix está respaldado por el Banco Central brasileño. Así es, hoy día más del 80% de los brasileños ya utilizan Pix en su día a día, entonces 80%. Lo que le estamos... Sí,
ha tenido una adopción, es un caso de éxito y estudiado en todo el mundo hoy día, lo que hizo Brasil con este sistema PIX. Entonces, lo que estamos haciendo en Global 66 es darle acceso al resto de los latinoamericanos también a ser casi un brasilero más en Brasil en términos de cómo pueden pagar en su día a día estando de viaje. ¿Y es conveniente, Tomás, desde el punto de vista de los costos asociados, por ejemplo, o la conversión a moneda? A veces cuando uno viaja al extranjero tiene ese problema, ¿no? Que se le recarga o se hace un poco más caro, digamos, por la conversión que se hace. Sí, mira, Global 66 muestra los costos de manera muy transparente. Ustedes van a ver exactamente cuál es el costo del tipo de cambio. Y es muy conveniente, o sea, lo que hace la mayoría de la gente cuando viaja es pasa por las casas de cambio en los aeropuertos. Y eso es lo peor que un turista puede hacer. Sí. Yo he encontrado tasas, cada vez que paso por el aeropuerto veo las tasas, he encontrado tasas hasta el 27%, imagínate. O sea, tú estás cambiando $100 y te están cobrando $27 de comisión. Ellos lo ocultan, dicen sin comisión, pero al final hay un costo de tipo de cambio oculto en esa transacción. Entonces, yo invito a las personas a que comparen el costo de Global 66 versus otras alternativas, pero sin duda va a ser más barato y más seguro porque no hay que andar con efectivo, es solamente andar con el celular y pagar en las caipiriñas en la playa o en cualquier parte. Claro, Tomás, tú decías que este uso de PIX es un caso de estudio, ¿no? Por la penetración que ha tenido, 80% de los brasileños ya ocupándolo, o sea, quiere decir que facilita todas las transacciones en el comercio formal e informal también allá en Brasil. ¿Qué nos dice eso sobre cómo ha ido evolucionando la industria de pagos también? Es interesante por ese lado. Mira, nosotros en Chile, yo siempre digo, estamos mal acostumbrados. Chile hizo una cosa muy bien, que fue desarrollar hace prácticamente 20 años un sistema de pago en tiempo real y gratuito, interbancario. ¿Ya? Y nosotros estamos acostumbrados a que podemos meternos a nuestro banco y hacer una transferencia instantánea a otro banco. Global 66 participa hoy día de ese sistema interconectado. Pero la mayoría de los países esto no lo tenía. Y se ha ido poniendo al día poco a poco. Todavía hay países como Estados Unidos que aún no lo tiene masivamente, o Colombia que está trabajando en esto, y Brasil tampoco lo tenía. Y trabajó en este sistema PIX en los últimos años, que fue muy exitoso. Ahora, evidentemente, como lo trabajó hoy día con tecnología de hoy y no hace 20 años, esto permite funcionalidades que antes, por ejemplo, en el sistema chileno no teníamos. Claro. Está este tema del pago QR interoperable, que está todo conectado a PIX. En el fondo están todos los bancos conectados a PIX y empresas internacionales como Global 66 también nos podemos conectar a PIX. Entonces, esto permite que el ecosistema funcione de mucho mejor y con funcionalidades adicionales a las que podíamos tener en tecnología antigua. Entonces, el mundo está yendo hacia lo que nosotros llamamos real-time payments, que es que los pagos sean en tiempo real, y lo que permite Global 66 es que esos pagos en tiempo real se escalen a transacciones internacionales. Hoy día el 70% de las transacciones que hacen nuestros clientes hacia el extranjero llegan en menos de 5 minutos a la cuenta bancaria de cualquier parte del mundo. Claro. El 70% de las transacciones. Entonces, hacia allá va el mundo, a que sea cada vez más instantáneo, y en Global 66 estamos trabajando para que nuestros clientes tengan la mejor velocidad que se puede tener en cualquier ruta que el cliente necesite transaccionar. Y esta funcionalidad bien importante, sobre todo considerando que las proyecciones hablan de que el flujo de chilenos a Brasil va a ir todavía más en aumento, bien conveniente por estos días de ese destino. Tomás, gracias por conversar con nosotros. Gracias, Seba. Buen día. Buenos días. 8:30, cerramos Agenda Económica M. Gracias por acompañarnos. En unos minutos partimos CNN Chile Radio junto a Carolina Orrejón. Que tengan buen día.